Continuamos, por supuesto, con este tema central, baja de retenciones. Otra visión, otra opinión. Esta vez Julio Gambina, economista, y todo lo que tenemos que saber sobre esta baja de retenciones. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto grande. Y Bueno, sí, tuvimos, viste, en nuestros invitados, tuvimos un economista, tuvimos a alguien del campo. Claro, algunos se benefician, otros se perjudican. ¿Cómo estás viendo la realidad de esto, Julio, con los números más duros que tienen que ver con la recaudación y con lo que nos preocupa a la gente de a pie? mira, yo te diría que primero causó sorpresa en el gobierno Milei porque Milei como Caputo, del ministro de Economía, decían que no se movían un pie de su política, donde lo que privilegian es la cuestión fiscal. Y de la noche a la mañana apareció el jueves una conferencia de prensa y hoy en el boletín oficial se publica la reducción de las retenciones, de distintos niveles, pero se estima una pérdida de recaudación de unos 2.000 millones de dólares. Bueno, Tenés el mismo número. Entonces, como tenés estos datos que también nos están proporcionando, te tengo que preguntar, ¿cómo se va a mantener entonces un equilibrio fiscal con ese número de caída en la recaudación? Habiendo pagado además el 9 de enero, hace muy poquito, muchos dólares, casi 4.000 millones de dólares, de la deuda que tiene la Argentina con reservas negativas. Hay una cuenta que a mí no me da, Julio. ¿Me la podés explicar? mirá, muy simple, Santiago, va a incrementar el ajuste fiscal, la ecuación del gobierno. Por eso te digo, sorpresa, hay mucho pragmatismo en el gobierno. El gobierno viene evaluando que está haciendo el ajuste sin mayor resistencia, sin mayor resistencia, o sea, resistencia hay. Hubo paros generales el año pasado, hubo movilizaciones diversas, pensá en la movilización universitaria. Hay resistencia en la Argentina, pero el gobierno estima, especula que la resistencia tal como está hoy no le hace mella en la capacidad de gobernar. Y Claro. por lo tanto va a seguir insistiendo en ese camino. Fíjate que muchas veces contigo y otros ahí en Canal E venimos hablando de los despidos, pero muy poco se habla de los retiros voluntarios. Yo te diré que el Estado está perdiendo empleo público, sobre todo en las empresas, por retiros voluntarios, que son tan o más importantes en algunas dependencias que por los despidos. Con lo cual la política de ajuste, a ver, es el primer año que en la historia económica se repite un segundo año sin presupuesto. ¿Qué quiere decir que no haya presupuesto? Que hay discrecionalidad del Poder Ejecutivo para manejarse con el gasto público. Hay una asignación de recursos definida en el 2023 con números pensados en el 2022 que rigieron el gasto público de la Argentina del 24 y hasta ahora del 25. Por eso tanta bronca en sectores políticos de oposición, en el Parlamento, que imaginaban que iba a haber extraordinarias discutiendo el presupuesto. El Hay- gobierno resigna recaudación a cambio de los dólares de liquidación de los grandes exportadores. Pensá que el año pasado la Argentina tuvo un superávit comercial de 19.000 millones de dólares, sin capacidad de apropiarlos en las reservas. Y tiene, como vos señalás, vencimientos de deuda que son muy fuertes claro. este 2025. En, Y por ju- lo tanto necesita dólares, en, dólares de liquidación de los exportadores y ujú. los dólares que imaginan que desembolsará el Fondo Monetario Internacional. Me hace acordar a algo cuando se bajaron algunas retenciones diciendo que se bajaban las retenciones porque el campo de todas maneras lo iba a devolver a través del impuesto a la ganancia en otros Bueno, gobiernos. Y no pasó, porque claro, el impuesto a la ganancia es una diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta, y por supuesto que los números se pueden tomar quebrantos y muchas otras cosas. Pero digo,
Hoy están pensando lo mismo, puede haber una baja fuerte en la recaudación y a pesar de eso haber poca liquidación, o va de la Mira, mano. yo creo, Santiago, que esto va más por una evaluación política del gobierno. Prefiere resignar ingreso fiscal y compensarlo con una profundización de la motosierra o de la licuadora. Ajuste fiscal, por un lado. Pero por otro lado no le está cerrando la ecuación externa. ¿Y por qué te digo que es una medida política? Porque lo que se veía venir es que hasta ahora las organizaciones más importantes de las centrales empresarias del campo no venían protestando, venían haciendo discursos críticos, alguna declaración por aquí, otra por allá, pero todavía no había un tractorazo en danza y se empezaban a escuchar voces de alguna Claro, protesta. Y claro, en la Argentina está escaldada con las movilizaciones de los tractores, de lo que se llama el campo desde el 2008 para acá. Y el gobierno no quería una protesta de ese tipo. Se pueden bancar todos los miércoles de jubilados con un despliegue policial muy fuerte, pero no se bancarían una movilización de tractores, boinas, cortes de rutas, y habría que ver si ahí el gobierno y Patricia Bullrich ponen gendarmes, policías, seguridad claro, eso es para ideológico. Sí, es un ideológico y político, claro, te diría. claro. Vos sabés que En un año electoral, ¿eh? en un año electoral, vos sabés que me di cuenta de, hablando con vos y escuchándote, que la rana tiene su naturaleza, porque la fábula de la rana la dijeron con el peronismo, de que se acostumbraba y que no saltaba y después terminaba muriéndose. Y acá yo siento que la rana se está acostumbrando a todo esto, al ajuste, al ajuste, al ajuste. Entonces, habría que entender qué es la naturaleza de la rana, que no importa al gobierno, qué es la naturaleza de cada uno de los argentinos de entender que en una cosa te fue mal, entonces elegís la otra y cuando te va mal, volvés a la otra. Somos así, Julio, porque te escucho y digo, ahora soportamos todo. Mira, yo creo que esto es un ensayo político, Santiago. Está cambiando profundamente la política de la Argentina. Si alguien hubiese sido congelado hace 10 años, 15 o 20 y despierta ahora, se encuentra con una Argentina muy distinta. Vos pensás que desde el primer gobierno de Irigoyen hasta Macri, todos los presidentes fueron peronistas o radicales, e incluso las propuestas de restauración conservadora era la tarea de los golpes militares de Estado. Bueno, esto cambió. Macri es el primer presidente no radical, no peronista, y es el que le abre la puerta a un gobierno de ultraderecha. Milei dice, yo estoy haciendo lo que Macri no se animó a hacer. Y de Siempre lo hecho dice. el comentario político es que el pro Macri, el macrismo, estaría, lo digo en potencial, estaría desapareciendo y por lo tanto hay una nueva derecha con consenso de una parte importante de la sociedad que intenta un nuevo orden económico-social en la Argentina. Y en ese marco ensaya. Hay que ver hasta qué punto la sociedad no se reestructura desde otro lado. Es decir, los que hasta ahora resistieron y confrontaron contra dictaduras militares u otras propuestas de derecha, bueno, eso genera mucho debate en el movimiento social, popular, y yo te diría que el reordenamiento político de la Argentina no está terminado. O sea que no hemos visto todavía todo el nivel de confrontación, de conflicto social que puede generar la sociedad. Por ahora se aguantan el aumento de los alquileres, el aumento de los servicios públicos, Claro. aumentos de tarifas, de combustible. Por ahora, como vos decís, hay aguante y el gobierno pone como saldo que puede gobernar. Por eso incluso te diría, mira qué casualidad, Santiago. En el mismo momento que Milei está haciendo un discurso muy criticado en Davos, con el tema cultura woke, cuestión de género, ambiental, en el mismo momento el ministro de Economía está anunciando acá la quita de retenciones. Sí.
Y la pregunta es, ¿qué está pesando más en la sociedad argentina? Si la opinión del poder, que se siente, aunque sea transitorio, aunque sea una medida temporal hasta junio, que todos imaginan que esto va a perdurar, nadie ¿Mm? imagina que van a volver atrás después del 30 de junio, ¿qué pesa más? La satisfacción del poder económico que quería esta medida, que es casi como una devaluación. Desde el punto Bueno, de vista de la caja, esto es como una devaluación. claro, Querían un dólar mejor, bueno, ahí tienen un dólar mejor, a Julio, costa del Estado y del ajuste. vamos a seguir charlando de esto y te propongo un ejercicio. Cuando hablas con mucha gente y le preguntás cuál fue la primera medida económica que tomó Javier Milei, muy poca gente recuerda el Asume la golpe devaluación. del Claro. 118% de la evaluación. ¿Por qué? Porque lo hiciste el primer día. Como muy poca gente recuerda que la salida del cepo fue el primer día. Parece que los primeros días generan una amnesia total de mucha gente. Gracias, Julio, por estar con nosotros.